de este podcast. Vamos a saludar a nuestro amigo y colega de trabajo, el señor José Ocampos, porque ayer se estuvo celebrando el Día del Idioma Guaraní y nos ha dejado él una reflexión muy enriquecedora y muy interesante, y por eso lo convocamos también a poder hablar hoy acerca de la identidad del litoral. ¿Cómo le va, José, Dayana, Esteban y Hugo? Estamos aquí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mirá, un placer enorme estar en contacto con ustedes a través de ustedes a toda la hermana nación argentina en un día muy especial que nos une, que fue ayer el recuerdo del Día Nacional del Idioma Guaraní, que como decíamos en ese material es el único y auténtico idioma del Mercosur. Los demás idiomas, con todo respeto, tanto el español como el portugués son importados. El único idioma real del Mercosur es y sigue siendo el idioma guaraní. ¿Qué significa la conmemoración de esta fecha? Porque siempre estas fechas nos sirven para recordar la importancia y en esta oportunidad del idioma guaraní, imagino, ¿no? Claro, porque más que nada el río nos puede separar, el río no nos separa, el río en realidad nos une, pero es una misma nación. Entre polcas y chamamé, entre chipa y sopa paraguaya, el idioma guaraní es parte de nuestra esencia y sobre todo en toda la zona del litoral, de Resistencia, de Chaco, de Corrientes, Entre Ríos, el norte de Santa Fe, Formosa, Misiones, incluso parte de la banda oriental, el estado de Mato Grosso do Sul y Paraná. Componemos lo que en un intento fue aquel sueño federal de Artigas, de Ramírez, de Urquiza, el sueño federal de una sola nación. Entonces, nosotros recordamos aquí en Asunción, cada vez que en Argentina se toma un mate, se rinde homenaje al origen guaraní de todos nosotros. Y fue una decisión sabia de un gobernador, de Domingo Martínez de Irala, un gobernador que nosotros llamamos paradigmático en la historia del Paraguay, aquellos que nacen en el momento de espacio y tiempo oportuno, que tomó una decisión clave, que entendió que los guaraníes respetaban más el lazo de la sangre que el del arcabuz y la espada, y él mismo tomó como esposa a la hija del cacique. Y a partir de ahí nace Úrsula, que obligó a todos sus oficiales a casarse con sus descendencias. Por eso las principales familias de todo el Río de la Plata, de Buenos Aires, Montevideo, Asunción, forman parte de ese tronco. Y fue la mujer guaraní gana la primera batalla con el español, porque a partir de el poder inmenso de la mano que mece la cuna, porque a partir de ese momento va a ser el idioma guaraní, el idioma de la relación, de la intimidad de la pareja, el relacionamiento con los vecinos, el de la enseñanza a los hijos, la educación a los niños, y por supuesto el español iba a ser solamente utilizado para los actos oficiales. Por eso a nosotros aquí en Paraguay nos es mucho más familiar hablar en guaraní. Estamos en una reunión, en un partido de fútbol o social. Cuando alguien llega hablando español es un poco más frío el lenguaje, pero cuando llega hablando en guaraní es realmente, nosotros decimos peañanderejeguá, un pollo fuerte, ese es uno de los nuestros, decimos. Entonces nos es mucho más fácil conversar en guaraní, eso se traduce en los partidos de fútbol. Y vuelvo a decir, los idiomas europeos general son importados, pero el de toda esta región es el idioma guaraní. Como ustedes saben también, están en la zona también cercana, fue el idioma oficial de las reducciones jesuíticas, de aquel experimento social único que fue casi platónico de crear la famosa República de Dios aquí en la tierra. José, buenos días. Esteban te saluda. El guaraní fue tomando características propias dependiendo la región en donde se habla, donde se habló, o sea, fue tomando características de cada uno de los lugares. ¿Sabes por qué va la pregunta? Porque hay veces que uno intuye que el guaraní correntino difiere un poquito en algunas cosas con el paraguayo, por ejemplo. Claro, el chamigo, el chamigo, toda la manera como usan la CH es totalmente diferente. Es el mismo idioma, pero es totalmente diferente. Así como aquí mismo, en el Chaco paraguayo, es muy diferente a la región de Misiones o a la región del Guairá. Vacapipopó, por ejemplo, se dice pelota, en otras partes cuá se dice dedo, o sea,
es totalmente diferente. En Corrientes propiamente dicho lo entendemos, pero es como estar en Alemania y en la región de Baviera es diferente a estar a la zona prusiana, por decirlo de alguna manera, pero es el mismo idioma, pero distintos modismos totalmente diferentes. José, aquella batalla que decías, la primera batalla la ganó la mujer guaraní con el idioma. Hoy, en medio de esta globalización y estas batallas culturales y todo lo que nos viene de afuera, ¿sentís que se va perdiendo o es todavía Paraguay esa cuna que cuida y resguarda a la riqueza del idioma? Sabes que ayer yo decía ese comentario en un debate histórico. Paraguay es la última resistencia de la identidad real argentina. Imagínate hasta qué punto llega esto, ¿verdad? Porque es el sueño federal de Artigas, el sueño federal de Urquiza, el coronel Felipe Varela, de resistencia, aquel espíritu unitario porteño, de defender la autonomía federal de las Provincias Unidas, que se intentó hacer en un momento dado. La única resistencia que mantiene su identidad original guaraní, con sus costumbres, respeto a la familia, respeto a la iglesia, respeto aún a los valores. Ustedes saben que todavía somos, creo, el país más conservador de América. Es aún aquí en el Paraguay. Por eso decimos orgullosos de la última resistencia de la cultura realmente argentina, sobre todo del norte, de la zona del río Paraná y Paraguay, es la última resistencia cultural de toda esta región. Somos una misma nación. Las fronteras las construyeron los hombres, pero al hablar de Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, el norte de Santa Fe, Chaco y Paraguay, es una misma nación. Hablamos de la misma manera, comemos chipa, sopa paraguaya, tomamos mate, tereré, decimos chamigo, todo es lo mismo, somos la misma familia. Vos sabés que, José, mientras estás hablando, uno va cayendo en cuenta y va tomando dimensión de todo esto que decís, porque es así, o sea, uno se ve más reflejado con el paraguayo que con el porteño. O sea, nosotros los chaqueños, los correntinos, tenemos muchas más cosas en común con ustedes que con los porteños. Y esto tiene que ver un poco con esto que decís, con la cultura, con la cultura y con el idioma sobre todo, ¿no? Sobre todo que hasta ahora mismo ustedes y nosotros padecemos una causa común. Hasta el mismo día de hoy el puerto ignora todo lo que es el norte argentino. Uh-huh. Solamente existe Capital Federal en sus noticieros y en todas sus publicaciones de diario. El resto un poco Bariloche en invierno y un poco ni siquiera es Mar del Plata, es Punta del Este en verano. El resto no existe. Y bueno, de la misma manera históricamente el Paraguay, por mantener su autonomía en aquella alianza con Corrientes, Entre Ríos contra Buenos Aires, pagó muy caro el derecho de ver independiente su bandera. Y nosotros mantenemos aún esa identidad. En Cerro Corá, en la guerra de la Triple Alianza, fue sostenido eso. Entonces, en cierta manera, vuelvo a hacer redundancia, el Paraguay es el centro de la resistencia cultural de la gran nación guaraní. Y gracias a Dios aquí es el idioma más hablado. No hay futuro en política, no hay futuro en educación, y vemos también con mucho agrado que en el estado de Mato Grosso do Sul y que también en Corrientes, Entre Ríos, el idioma guaraní se le está dando mucha potencia, ¿verdad? Porque es realmente lo más admirado en el mundo. Porque aquí mismo en Paraguay existen menos de 80,000 indígenas puros, vamos a decirlo, de los cuales solamente una pequeña parte compone la comunidad guaraní. Sin embargo, ¿por qué hablamos casi el 100% de los paraguayos este idioma? Y fue fruto justamente de esa decisión. Y nos acompañó en las guerras más importantes, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, y bueno, es también lo que le escuchamos al general Martín Balsa. Hace poco nos emocionamos cuando estuvo en un programa de televisión que él decía, cuando arreciaban las ametralladoras británicas a la noche en las Islas Malvinas, fue el Zapucay de correntinos, chaqueños y formoseños lo que nos levantaba realmente el ánimo. Cuando Maradona recuerda sus orígenes realmente guaraníes y sobre todas las cosas que come sopa paraguaya en Corrientes,
nos damos cuenta más que nunca que somos la misma familia. Si pudieras establecer por último, José, un mapa cultural de la gran región guaranítica, ¿cómo sería esta región? A ver, imaginemos que no existen los límites, pero establezcamos límites culturales. A ver, ¿cómo lo armarías? ¿Cómo está? Y es el sueño federal de Artigas, que vivió 30 años en el Paraguay y murió en el exilio aquí, finalmente. Artigas soñó con la banda oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y el Paraguay como una sola nación, frente a aquel espíritu unitario porteño de Rosas que había dicho su máximo exponente Domingo Faustino Sarmiento. Llegó a decir, el padre de la educación argentina, que con todo respeto decimos, llegó a decir, donde comienza el guaraní, termina la civilización, y habló de la necesidad de terminar con la barbarie federal y de terminar para incorporarlo a la civilización que no era otra cosa que el reconocimiento de la sumisión al puerto de Buenos Aires, que hasta el día lo padecemos. Por eso tenemos hoy una Buenos Aires cosmopolita, casi europea, a costa de una expoliación de todas sus provincias que tienen otra realidad, que es más sencilla y que padecen esa misma soberbia. Y vuelvo a decir, y el Paraguay es la última resistencia de ese sueño federal argentino, incluso de la banda oriental del sur de Brasil y también nuestro. José, muchísimas gracias por compartirnos tu reflexión. La verdad que nos enriquece muchísimo es poder escucharte, porque no es solo idioma guaraní, es cultura, es tradición, es historia, y es lo que nos atraviesa. Así que muchísimas gracias por este momento y seguramente volveremos a dialogar contigo para volver a recordar sobre nuestra identidad. No, el agradecido soy yo, sobre todas las cosas que ustedes saben. Correntinos, luego de la guerra de la Triple Alianza, ocuparon y fundaron todos los pueblos del sur del Paraguay. Y cuántas mujeres paraguayas también migraron a Argentina. Gente que solamente conoce del trabajo, que nunca se queja, que solamente reconoce sacar adelante su hogar, que mientras otros piensan en hacer huelga o manifestarse, solamente ella conoce del trabajo. Parte de lo que el Papa Francisco vino a reconocer aquí en la Virgen de Caacupé, y el meritorio es eso. Nosotros en Paraguay somos gente sencilla, trabajadora, que tenemos códigos muy, muy, muy loables, que uno de ellos principalmente es la lealtad. Muchísimas gracias. Gracias, José, gracias. José Ocampos dialogando con nosotros, hablando acerca del idioma guaraní. Ayer se celebró el Día Nacional, esta identidad del litoral, ¿no? Me quiero quedar con esto último que decía, somos una misma nación y Paraguay hoy es el centro de la resistencia de la cultura guaraní. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.